Antes que nada, pues vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor quien dirija, quien hable, y para que todos tengamos un corazón dispuesto a la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, primeramente, Padre, por la vida, Señor, y mi Dios, porque usted es bueno, Señor, para con nosotros. Gracias por su amor, por su gracia, Señor, y su misericordia que nos brinda cada día, Señor. Mi Dios, pongo en sus manos, Señor, este tiempo, Padre, que usted sea quien hable a través de mis labios, Padre, que usted sea quien obre en cada corazón, Señor, lo que usted tenga el propósito en cada uno de nosotros. Mi Dios, pido que no sea yo, Señor, sino usted, Padre, a quien miren, Señor, aquí al frente, Señor, a quien escuchen, Padre, principalmente, mi Dios, que, Padre, esto que se va a compartir, Señor, pues es su palabra, mi Dios, y rogamos, Padre, para que usted, en su misericordia, en su poder, Señor, pues nos haga entenderla, Señor, nos haga comprenderla, y mi Dios, poner en obra, Padre, lo que usted quiere que hagamos, Señor, con su palabra. Mi Dios, nos ponemos en sus manos, le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues como nos dijeron, y dijo el hermano Santos, ni a la izquierda ni a la derecha, nos vamos a ir con un versículo corto que la mayoría conocemos. Es en Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Sencillito, versículo 2 dice: ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Bueno, hermanos, pues no sé si alguno aquí tenga conocimientos en administración, alguno de aquí tenga alguna idea de lo que es la administración. Hermana Fabiola, ¿nos podría dar su opinión de lo que es administración o lo que usted tiene entendido como administración? Bueno, es un ejemplo un poquito de la administración en el hogar, de los gastos que se requieren. Tiene que administrar el dinero, en qué se va a utilizar cada una de las cosas, ¿verdad? Los gastos que se requieren. La mayoría de las mujeres son las que se encargan de administrar el dinero en los hogares. Algunas, otras se lo gastan todo, ¿verdad? Pero igual, los hombres, la mayoría, nomás lo agarramos y lo gastamos. Pero pues, en realidad, la administración no solamente se refiere, hermanos, al dinero o lo económico. La administración también es en nuestro tiempo. Es en lo que hacemos. Cómo administramos nuestro hogar. Cómo nos administramos en la familia. Cómo nos administramos en los quehaceres, cómo nos administramos en el trabajo. Puedo mencionar un poquito ahorita a nuestro hermano Francisco. Administra su tiempo para poder estar en los servicios. A lo mejor lo estoy balconeando aquí, ¿verdad? Pero podemos ver cómo él aparta su tiempo para poder estar en los servicios, para poder estar en las cosas del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo cuando se les perdió a los papás, allá a María y a José, que dijo que en los negocios de su padre era necesario estar. Entonces administró un tiempo para estar en las cosas del Señor. Igualmente, nosotros, hermanos, debemos administrar nuestro tiempo.
Dice que nosotros somos administradores. Entonces está hablando de que cada quien, o sea, todos nosotros somos administradores. Cada uno de nosotros somos administradores en un área de nuestras vidas. Nosotros como padres, los hijos, las esposas, los esposos, cada uno tiene ciertas cosas que administrar. Los hijos tienen que administrar su tiempo para las tareas, para sus deberes, para su tiempo de juego, su tiempo de escuela, para su tiempo de estudio. Cada una de esas cosas también las tienen que administrar ellos. Nosotros como padres estamos para supervisarle la administración a ellos, pero para administrar nosotros nuestro tiempo. Entonces dice la palabra de Dios, dice, ahora bien se requiere de los administradores, o sea, de que cada uno de nosotros es uno en particular, es individual, no está diciendo en plural, sino de que cada uno, dice, o sea, en individual, sea hallado fiel. Entonces, ¿cómo estamos nosotros administrando nuestro tiempo? ¿Cómo nos estamos administrando en las cosas de Dios? ¿Cómo estamos manejando nuestros afanes, nuestro tiempo con el Señor, nuestras tareas, nuestros trabajos? ¿Cómo nos estamos administrando en el tiempo? Necesitamos aprender a dividir los tiempos para cada cosa. ¿Quiénes son los administradores? Cada uno de nosotros. Dice que sea hallado fiel. Para nosotros, ¿qué es el ser hallado fiel? ¿O cómo podríamos explicar fiel? Podría ser fiel a la pareja, fiel en su trabajo. Sí, pero con ser fiel en la palabra de Dios, ¿estamos bien con Dios? Sí. Tenemos que ser fiel a Dios primeramente y su palabra. Qué bueno que tocó el punto, hermana, para allá vamos. Fiel en la congregación. Para empezar, tenemos que ser fieles a congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles a la congregación, a congregarnos. Tenemos que ser fieles en la lectura de la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles en la oración. Si vamos a estar bien con Dios o queremos estar bien con Dios, tenemos que ser fieles en todas las áreas que se requiere hacia Dios. Dice, ser fiel en el servicio a Dios. Tenemos que ser personas de confianza, confiables delante de Dios. Si nosotros somos esas personas que somos fieles a Dios, vamos a tener esa confianza hacia de los demás también. Tenemos que ser fieles en los mandamientos de Dios. Tenemos varios mandamientos de Dios, de los cuales no somos fieles. Queremos que Dios sea fiel con nosotros en las promesas. Queremos que Dios nos dé sus bendiciones. Y Dios es fiel. Dios nos da su misericordia cada mañana, las hace nuevas cada mañana, dice Dios. Pero ¿qué nosotros hacia Él? ¿Cómo estamos con la fidelidad hacia Dios? Ejemplos que nos dio el Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ni vamos, ni predicamos, y mucho menos a toda criatura. Pero nos decimos ser fieles. ¿Dónde está nuestra fidelidad? Dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Decimos creer la palabra de Dios, pero no la ponemos en obra.
alguien que es hallado fiel es alguien que cree, alguien que anda en verdad, alguien digno de confianza. Y a nosotros nos falta mucho para esas cosas delante de Dios. Ahora bien, se requiere, dice. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra ahora bien? Dios no está esperando que mañana, no está esperando que pasado mañana, que la próxima semana, que el otro mes, el próximo año. Dice ahora bien. El tiempo que Dios quiere es ahora. Que cada uno de nosotros seamos hallados fieles delante de Él. Pero ¿qué tan dispuestos estamos verdaderamente a serle fiel a Dios? Nos conformamos con ser fieles al servicio y con ser fieles en estar cada vez que se abren las puertas de la iglesia, pero ¿qué tal nuestra lectura? ¿Qué tal nuestra oración, nuestra comunión con Dios? ¿Qué tal en sus mandatos? Dios nos bendice de todas maneras, pero en Mateo 28, 19, el 20 del 18 al 20 nos dice que Él, en el último nos dice que Él estará con nosotros todos los días, pero si hacemos lo que Él nos mandó, si nosotros salimos a ganar almas, si nosotros hacemos discípulos, somos fieles a Dios. Si no estamos obedeciéndole, ¿cómo podemos ser fieles a Dios? Si no estamos obedeciendo su palabra, ¿cómo nos decimos ser fieles? Si no mostramos el amor a otros, ¿cómo podemos ser fieles? Tenemos un ejemplo de alguien que administró su tiempo y todo lo que hacía lo prosperaba. Podemos ver la historia de José. Todo por lo que pasó, pero él siempre fue fiel a Dios. Y todo lo que él hacía y todo lo que el faraón o el rey le ponía en sus manos, Dios lo prosperaba, porque él seguía siendo fiel a Dios. Pero nosotros, si vemos que alguien está siendo prosperado, estamos con la envidia ahí que nos corroe. No podemos ver que a alguien le vaya bien porque pues algo anda haciendo que le está yendo bien. ¿Por qué no te dejas de cosas si eres fiel a Dios mejor? ¿Por qué no pones la mira en Cristo y te olvidas del hermano, que si está haciendo, que si no está haciendo, que si le está yendo bien o no le está yendo bien? Si no le va bien, ora por él. Si le está yendo bien, pues también ora por él. Y dile: Señor, pues si lo estás bendiciendo a él, yo también quiero la bendición. El Señor nos bendice a todos, hermanos, pero si no las tenemos es porque no queremos. Necesitamos ser hallados fieles como administradores de Dios. Como administradores de Dios tenemos que darnos el tiempo para poder predicar el Evangelio. Tenemos que darnos el tiempo para la lectura de la Biblia. Tenemos que darnos el tiempo para la oración. Tenemos que darnos el tiempo para compartir aún con nuestros familiares o nuestros hogares. Tenemos que darnos el tiempo, hermanos, necesario para Dios. A otros les dijo, les era necesario hacer aquello sin dejar hacer esto. A nosotros también, hermanos, nos es necesario que seamos hallados fieles sin dejar de hacer otras cosas. Tenemos que administrar nuestro tiempo. Debemos, como siervos de Dios, debemos administrar el tiempo de Dios en nuestras vidas. Decimos amar a Dios, decimos que Dios está con nosotros, decimos que Dios nos ama, decimos que lo que hacemos lo hacemos para Dios.
Pero ¿qué tal si en vez de hacer las cosas para Dios, dejamos que Dios haga las cosas a través de nosotros? Si dejamos que Dios administre nuestras vidas. Porque si lo hacemos de esa manera, créanme, hermanos, que vamos a lograr más de lo que hemos logrado hasta hoy. Porque ciertamente no hemos logrado mucho. Examine bien su vida y se va a dar cuenta. Dios nos bendice, Dios nos oye nuestras peticiones, nuestras oraciones, pero me temo que muchas veces no es por nuestras propias oraciones, sino por las oraciones de los demás. Así como el paralítico que llevaron sus amigos y lo metieron por el techo, dice, que miró la fe de ellos, no la de él, miró la fe de ellos. Él fue sanado. Muchas veces así estamos nosotros, hermanos. Lo que Dios nos los da porque otros están orando por nosotros. Pero nos decimos estar bien con Dios, somos fieles a Dios. ¿De qué manera eres fiel a Dios? ¿Vas a empezar hoy? ¿Vas a empezar mañana? Dice, ahora bien se requiere. ¿Se requiere? ¿Qué podríamos decir por se requiere? Es el requisito que Dios pone, así es. Es un requisito que Dios quiere, que Dios pone, para que dice que nosotros seamos hallados fieles. El requisito que cada administrador, cada uno de nosotros en particular, en lo individual. No, yo voy a ser el administrador de toda mi casa, no. Como padre de familia sí estás de cierta manera obligado porque es tu responsabilidad, pero también cada uno de ellos en el hogar tiene su propia responsabilidad y sus propias cosas que administrar. ¿Cuándo vamos a empezar? Algunos son administradores de su propio trabajo, de su tiempo. ¿Quién de nosotros podría decirse, yo soy ese que Dios quiere? Yo soy ese administrador que Dios dice que es fiel. ¿Alguien podría levantar la mano seguro, decir, yo soy el administrador que Dios dice aquí en su palabra? Como siervos de Dios, deberíamos poder decirlo. Pero desafortunadamente no, hermanos. Estamos faltos de fidelidad hacia Dios. Estamos faltos de obediencia. Estamos faltos de temor a Dios y de amor a Dios. Por eso es que no podemos hacerlo. Porque no amamos a Dios como decimos hacerlo. No tenemos el temor de Dios como decimos tener. Porque si lo tuviéramos, creeríamos verdaderamente la palabra de Dios y obedeciéramos la palabra de Dios. Examínese cada uno en qué es lo que está fallando. Cada uno sabe bien en qué está fallando. Yo sé en qué le estoy fallando a Dios. Ya le pedí perdón por eso. Pero igual cada uno de ustedes sabe en qué área está fallando. O en qué áreas, porque podría ser no una, sino varias. Es tiempo, hermanos, como lo dice la palabra de Dios, ahora. No mañana, no pasado.
no el próximo año, ahora. Que nos pongamos a cuentas con Dios y podamos ser esos administradores fieles de su palabra, esos administradores fieles de lo que Dios manda. Hay que buscar, hermanos, el ser fieles a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en la lectura o no solamente en congregarnos. Tenemos que ser fieles en todos los aspectos de nuestra vida. Dejar que Dios sea quien guíe nuestras vidas. Dejar que Él administre nuestra vida y nosotros vamos a poder administrar nuestros tiempos. Porque Él es quien lo hará a nosotros. Que Él va a ser quien nos va a guiar a nosotros. Pero tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cosa que nos cuesta mucho trabajo por los afanes, por tantas cosas que nos desvían de las cosas de Dios. Reflexionen, hermanos, reflexionen, cada uno. Examínese a sí mismo. Y se va a dar cuenta. Si no lo sabe, se va a dar cuenta ahí qué es lo que necesita cambiar. Pero póngase en las manos del Señor y póngase a cuentas con Él. Es un mensaje corto, hermanos, pero espero que el Señor obre en los corazones de ustedes, así como me habló a mí. Y espero hacer esos cambios que el Señor me ha hablado. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, le doy gracias, Señor, por su palabra. Gracias, mi Dios, porque usted nos ha hablado, Señor, en esta tarde. Mi Dios, yo hago la invitación, Señor, que cada uno, Padre, si tiene algo que arreglar con ustedes, Señor, pues aquí está el altar, Señor, está abierto. Mi Dios, usted ha hablado, Señor, y cada uno sabe, Padre, qué es lo que tiene que poner a cuentas con usted, Señor. Mi Dios, le pido, Padre, que obre en el corazón de cada uno de los oyentes, Señor, así como ha estado obrando en el mío. Mi Dios, y Señor, que de hoy, Señor, en adelante podamos ser esos administradores que usted requiere, Padre. Mi Dios, que seamos hallados fieles, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, hacia usted. Que podamos someternos, Padre, a su voluntad. Y mi Dios, usted nos dirija a cada uno de nosotros, Padre. Mi Dios, yo me pongo en sus manos, Señor. Le doy las gracias, Señor, porque ha hecho, Señor, esta reflexión en mí, Padre. Y mi Dios, yo le pido que también haga reflexionar a cada uno de los que oyeron esta palabra. Mi Dios, que usted obre en sus corazones, Señor, y que cambie, Señor, las cosas que tengan que cambiar, Padre, en sus vidas. Mi Dios, para que también puedan ser administradores fieles, Señor, de usted, Padre. Que mi Dios, usted nos ha nombrado embajadores de Cristo, Señor, y le pedimos, mi Dios, que podamos ser esos embajadores, Señor, que le den la honra, la gloria a usted, Padre. Mi Dios, podamos administrar nuestro tiempo, podamos administrar nuestra vida, Señor, administrar nuestras finanzas también, Señor, porque mi Dios, al final de cuentas, Padre, todo en nuestra vida, Señor, es administrar, Padre. Mi Dios, nos ponemos en sus manos, le doy las gracias, Señor, y mi Dios, pues, que usted siga obrando, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Mi Dios, yo dejo la invitación abierta, Padre, para que en aquel que haya escuchado, Señor, aún a través de las redes sociales, Padre, si hay algo, mi Dios, que quiera ponerse a cuentas con usted, Padre, lo puede hacer. Mi Dios, y aquel que no le conoce, Señor, pues usted obre en su corazón, mi Dios, también, Padre, para que él pueda comprender, Señor, que necesita de usted, Padre. Mi Dios, doy las gracias en Cristo Jesús. Amén.